aire para que cuente su columna. Bueno, buenos días, ¿cómo está José Luis? La compañera operadora y los oyentes. Bien, habíamos dicho que el tema de hoy inevitablemente tenía que ser el 24 de marzo, que siempre va a ser importante en la historia y en la vida de los argentinos, pero que creo que este año es especialmente importante, porque se parece mucho a aquel 24 de marzo. Y entonces pensé que era interesante poner blanco sobre negro respecto de las diferencias y las similitudes con aquel 24 de marzo. Empecemos por las diferencias. Yo creo que la gran diferencia es que están invertidos los tiempos. El 24 de marzo del 76 desataron la represión feroz e instalaron el terror. A partir de ahí pudieron poner en marcha un plan económico empobrecedor que quitó poder adquisitivo a todos, que enriqueció los grandes grupos económicos, que desreguló la economía. Los invito a escuchar el primer discurso de Martínez Dios y se van a dar cuenta que parece que estuviera hablando Caputo hoy. Pero primero empezaron con la represión y el terror. A partir de ahí vino como consecuencia la instalación del verdadero objetivo, que era el plan económico. Ahora es al revés. Ahora instalaron, en base a una promesa falsa de que necesitan reacomodar la economía, la macroeconomía, etcétera, instalaron un plan económico terriblemente desfavorable para los sectores populares. Pararon la obra pública, están provocando desempleo, generaron una caída brutal en los salarios y las jubilaciones, están cerrando los organismos que prestan servicios esenciales como las universidades, como los hospitales, y detrás de eso, como consecuencia natural, va a venir necesariamente la represión y el terror. O sea, es lo mismo, solo que están invertidos los tiempos. Ahora vayamos a las coincidencias. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que el tema central de todo esto, nos quieren llevar a discutir que si fueron 30.000, si fueron 8.000 y pico, que si fue una guerra contra el terrorismo, que nos quieren poner en esa discusión secundaria, pero nosotros tenemos que empezar a ver cuál es el tema central, la contradicción principal, solíamos decir en los 70. Y el tema central, como siempre, es que el poder económico concentrado necesita reposicionarse, necesita, para continuar con sus privilegios y su riqueza, que el pueblo se empobrezca. Y para eso necesitan que no haya control, por eso el ataque contra el Estado, que no haya distribución, por eso el ataque a las organizaciones sociales, a los sindicatos y a todo tipo de organización popular, que no haya derechos, por eso los cambios sobre la ley y esa famosa ley ómnibus y el DNU que intenta prácticamente modificar la Constitución, y que por lo tanto no haya un pueblo que participe de la riqueza. Ese es el tema. Ese fue el tema en el 76, ese es el tema hoy, ese es el tema siempre. Y si no, miremos, en el 76 eran los Blaquier, los Fortabat, los Pérez Compán, los Macri, los terratenientes del campo,
los capitales extranjeros, los bancos, los laboratorios. ¿Quiénes son hoy? Esos mismos, o sus descendientes, más algunos jugadores nuevos, como los fondos buitres, el capital financiero y los dueños de las tecnológicas. Pero es exactamente el mismo sector económico. Entonces, no entremos en el juego de discusiones secundarias. Obviamente que los detalles son importantes, obviamente que los juicios a los genocidas son importantes, que si los liberan o no es importante, que Bullrich intenta ahora reivindicar a los genocidas porque necesita decirle a los miembros del ejército actualmente que pueden salir a reprimir y que no van a volver a tener consecuencias. Obviamente que todo eso es importante, pero veamos lo fundamentalmente importante. ¿Quiénes jugamos este partido? Es un pueblo que quiere, necesita, merece participar de la riqueza de nuestro país y para eso necesita un Estado que controle, un Estado que redistribuya, necesita leyes que otorgue derechos y necesita una soberanía para defender nuestros recursos, o este pequeño grupo de megamillonarios que necesitan expandir infinitamente sus riquezas en base a la pobreza del pueblo. Recién hace un rato cuando iniciamos nuestro editorial, que justamente tratamos de juntar conceptos como más o menos estabas manejando vos, como por ejemplo miedo, crueldad, injusticia, nepotismo. Absoluto. Estamos viendo Absoluto. Autoritarismo. Sí, ya a niveles increíbles. Rescaté un artículo del domingo pasado del Cohete a la Luna de Marcelo Figueras, que él a su vez rescata la consagración por el Oscar de una película que obviamente no me pienso perder cuando esté por acá, por esta zona, que se llama Zona de interés. Zona de interés. Yo lo había leído y también estoy interesado en verlo. ¿Leíste el artículo? Sí, sí. Bueno, vos sabés que le decía, charlando acá con Yenu, que son dos relatos, el que estás haciendo vos, el que recordamos nosotros del 76, el actual, lo que estuvimos viendo de lo actual, porque estuvimos analizando lo que ha pasado esta semana en la vida política argentina, y cuando dicen eso es pasado, son dos paralelos, decíamos con Yenu, dos paralelas que es, digamos, el pasado ese, este presente y por qué no un futuro, donde tienen puntos donde las paralelas, las rectas, se flexibilizan y se tocan. Y es lo que nos está pasando en este momento. Sí, además tenemos que tener en cuenta otra cosa, que como históricamente hemos venido retrocediendo. En el 76 había un país que casi no tenía desempleo, que tenía pobres y ricos, pero no había miserables. O sea, los pobres tenían un piso básico. Al no haber desempleo, los pocos que no tenían empleo tenían buena entrada de changas. Uh-huh. Había un fondo de solidaridad que hacía que nadie se sintiera desamparado. Había un Estado absolutamente presente, había un nivel de educación lejísimamente por encima de la media en Latinoamérica. Estábamos mejor que España en aquel momento, en nivel de vida. O sea, la calidad de vida de los argentinos, con todos los problemas que teníamos, obviamente que había problemas, ¿En serio? era enorme. Hoy sería impensable el nivel de vida que teníamos. La gente que no vivió aquello no se puede imaginar. Bien, el 76 vino a romper eso. Todo. Y si bien recuperamos la democracia en el 83, no recuperamos aquellos niveles de vida. No lo volvimos a recuperar. Encima de eso nos dejaron una deuda terrible, nos dejaron una sociedad bastante golpeada, nos dejaron unos partidos políticos bastante achicados, digamos, achicados en el sentido de objetivos.
temerosos, lo cual posibilitó que venga después el 90 con Menem y otro escalón hacia abajo, las privatizaciones, la destrucción del Estado, la enajenación de los bienes públicos y nuevamente una constitución que nos dejó mucho más condicionados. Porque, por ejemplo, el manejo de los recursos naturales en manos de la provincia hoy se puede quizás tomar hasta como positivo. Fue un gran retroceso, porque eso permitió que los grandes capitales internacionales negocien directamente con un gobernador y no con un Estado-nación. Por supuesto, en favor de los grandes capitales. Y esos gobernadores no tienen ningún control popular. Exactamente, Hacen lo que Es más, los contratos son en base a declaraciones juradas de las mismas empresas, con regalías patéticas. A ver, el litio en Jujuy lo están sacando con declaraciones juradas y pagan el 3%. Sí, sí. Y el Estado-Nación encima les paga, les da una compensación por exportar. Sí, sí. Cuando se están llevando absolutamente la riqueza del pueblo. Todo eso fuimos retrocediendo. Entonces, lo que estamos retrocediendo hoy, tenemos que repensar claramente, porque esta pesadilla va a terminar. Tarde o temprano, espero que más temprano que tarde, termine. El tema es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que venga. Cuando vengan los nuestros, digamos, un nuevo gobierno democrático con tendencia popular, nacional, ¿va a administrar la riqueza, la pobreza que nos deja? ¿O vamos a plantearnos definitivamente volver a recuperar la riqueza que tenemos? Entonces yo le quiero decirle al ciudadano, ciudadana que nos está escuchando, nosotros decimos siempre que vamos a tratar de poner una pregunta que clarifique, y es ¿para qué? ¿Para qué este plan? Este plan, ya lo dijo Rodolfo Walsh en el 77, para instaurar la pobreza planificada, para desarmar el resto de clase media que queda, para maximizar las ganancias en base al empobrecimiento masivo. Para eso lo hacen. Para eso necesitan achicar el Estado para que desaparezcan los derechos y los controles sobre las riquezas. Para eso necesitan la pérdida de soberanía que implica el saqueo y la apropiación de nuestros recursos. Esto es un plan de negocio, es un plan de saqueo. Así que si tenías alguna duda de ir a las marchas, de participar, de empezar a enterarte, de salir de esta especie de hipnosis que nos están instalando, del miedo, de la sensación de que mejor me guardo, no lo dudes. Necesitamos recuperar el protagonismo porque si no nos dejan sin nada. Sí, yo estoy de acuerdo, obviamente. Todo esto también con distintas temáticas, con distintas miradas, se tocó y se está tocando y lo vamos a seguir tocando porque recién estábamos escuchando un audio de una charla que tuvieron en un programa de Urbana Play, que estaba Andy, estaba Jairo, estaba dos o tres chicas, y lo que conversábamos con Yenu era que a mí de alguna manera me da mucha esperanza porque era toda gente sub 40, o sea, gente que estaba analizando políticamente y también, no solamente porque Andy es un tipo que, estoy hablando de Andy Kuznetsov, ¿no? Sí, sí. Es un tipo que, digamos, cuando uno lo ve en Perros de la Calle, pues se va, este es muy superficial, pero no, es superficial por su programa. Pero cuando tiene que hacer un análisis como lo hizo en este capítulo en particular, que se analizó el miedo de Mirta Legrand, ¿te enteraste de eso? Sí, sí. La metida en cana por parte del gobernador de Formosa al pibe que le hizo Factiu. Sí. Sí, bueno, eso es lo que yo digo que se invirtieron los tiempos, ¿no? En el 76 instalaron primero el terror
Y acá instalaron el plan económico. Ahora se viene preparando el terror. El miedo. Van como dando señales simbólicas que va haciendo que la gente vaya como aceptando, normalizando, resignándose. Y son como mecanismos muy estudiados. Yo quiero contarte dos anécdotas de aquella época que tienen que ver con esto de preparar el terror. O sea, fue antes del golpe, previo al golpe. Ya estaban las 3A, estaban los secuestros, había una gran violencia política. Sí. Se exageraba enormemente en la prensa cómplice, se exageraba las acciones del supuesto terrorismo, que quiero aclarar, no era terrorismo, porque en general las acciones de las organizaciones armadas con las que yo no estaba de acuerdo, yo estaba en un sindicato y no estábamos de acuerdo con lo que hacían los compañeros, porque a veces afectaba lo que nosotros hacíamos, pero más allá de eso, nunca hubo ataques a la población civil. Terror es lo que pasó ayer en Rusia. Exactamente. Terrorismo es cuando se ataca o se atemoriza a la población civil. Como pasó en Rosario. Acá no. No había terrorismo. Había acciones armadas. Pero bueno, más allá de eso, no quiero entrar en esa discusión. ¿Cómo se fue instalando el clima? Y quiero citar dos cosas que a mí me marcaron. Una vez había una fiesta de unos estudiantes bolivianos, una fiesta de ellos, en una casa de uno de los chicos, y apareció un grupo de tareas, esto como 20 días antes del golpe. ¿Localidad? ¿Dónde? En Córdoba. En Córdoba. Yo vivía ahí. Y secuestraron a los pibes, se llevaron como 12, 13 pibes y mataron a 9. Pibes que eran de familias ricas de Bolivia, porque si venían a estudiar acá no eran familias ricas de Bolivia, pibes que no estaban metidos en nada, que estaban guitarreando. ¿Qué instaló eso? La sensación de que a cualquiera le puede tocar. Tal cual. Ese es el tema con Mirta. Ese es el tema. Si le toca a Mirta, me puede tocar a mí. Exacto. ¿Me entendés? Y una cosa que termina corroborando esto. Una vez estábamos en un asado, faltaba poco tiempo para que se diera el golpe. Todo el mundo hablaba, viene el golpe, no viene el golpe. Estábamos en un asado de una gente, familiares de una novia que yo tenía en ese momento. Y un tío de esta chica dijo, mira, yo lo que quiero, que venga el golpe de una vez, ya no aguanto más, quiero que maten a los que tienen que matar y que quedemos los que tenemos que quedar. Un discurso parecido al de actual. Parecía una broma, pero ese era el mecanismo psicológico que la gente normal empieza a sentir, necesito que me separen de todo esto. Y eso es lo que ahora está jugando respecto Cuando hablan de gente de bien. Exactamente. Si participo o no participo, si voy o no voy, si me implico o no me implico. Yo creo que la marcha de mañana, del domingo, tiene que ser, mañana, tiene que ser parecida al del 2x1 o sí, me acuerdo. Creo que es fundamental para ver cómo sigue este partido. Pues sabes que, volviendo al audio ese que estábamos escuchando hoy con Genu, una parte donde justamente Andy, tipo que, bueno, podés llegar a pensar en que ni kirchnerista, ni peronista, ni mucho menos, plantea de que, bueno, si a ese pibe lo meten en cana por el de Formosa o a los chicos que estuvieron chateando los profesores en Jujuy, ¿viste? El caso de Jujuy. Dice, tendremos que salir a la calle. Y ese fenómeno de que haya gente que ideológicamente o políticamente no está tan involucrada, pero sí está viendo cosas que son reales y que le están pasando y que, como vos decís, mañana me puede tocar a mí, porque ellos están comunicándose y hacen y resaltan en el audio ese cómo los medios de comunicaciones no tradicionales, como pueden ser las redes, hoy viralizan, porque capaz que si no hubiera redes, capaz que no se hubiera viralizado lo del chico este que metieron una... Entonces, bueno, es realmente... A mí me apasiona vivir como vos, que estuvo en la década del 70 observando todas estas cosas que vos decís. Me acuerdo de la revista, ¿te acordás de la revista Así? Así, era. Así.
Sí. que era un color marrón, Sensacionalista. que todos decíamos, la apretujás, la escurrís y chorrea sangre. Sí. Bueno, yo me acuerdo de esos hechos y llevándolo a mi presente, estoy apasionado porque la vida me ha dado la posibilidad de vivir y comparar esto digamos, como protagonista, ¿no? No solamente como lector de una historia, si vos querés, sino porque hemos estado ahí, hemos observado, hemos sido testigos. Yo vivía en la ciudad de La Plata en esa época, tenía 17, 18 años y digamos, no involucrado políticamente todavía, pero sí como observador de lo que estaba pasando. Y realmente estar ahora en este momento es como un déjà vu en algunas cosas. Sí, incluso podemos marcar. Yo ayer estuve, esto que decís de los sub-40, ayer estuve en la facultad de acá de Cipolletti, invitado por un grupo de pibes que organizaron un conversatorio por el 24 de marzo, y la verdad me emocionó, ¿no? Había más de 40 pibes, estudiantes, estaba yo y había otra señora que también es una sobreviviente, y el diálogo que tuvimos intergeneracional, incluso hablamos del puente intergeneracional, me pareció riquísimo, me pareció extraordinario. Y por otro lado, lo que te quiero contar es, yo fui observador hasta el 25 de marzo, porque ese día me vinieron a buscar. Ah, bien. Después lo viví desde adentro. Desde adentro. Después tuve 9 meses desaparecido y quizás en algún momento podamos contar acá algunas anécdotas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Más personales, pero para que la gente vaya viendo de qué se trata la crueldad cuando se le da piedra libre. Piedra libre. Vamos con María Becerra, lleno para aflojar un poco. Nada, mientras tanto te damos pie para que vayas cerrando la columna. Sí, en realidad cerrar nuevamente convocando y poniendo este eje que yo decía. No solo es una conmemoración del 24 de marzo, donde necesitamos volver a poner muy alto el tema de verdad, memoria y justicia, sino relacionarlo con esta etapa. Darnos cuenta que se están cerrando universidades, Sí. que se están cerrando hospitales. El otro día recibí un video de unos compañeros de Bolsón donde estaban trasladando pacientes que estaban internados porque no tenían los elementos para poderlos atender. Jodeme. ¿Serio? Y por otro lado, en el mismo hospital que iban a recibir los que eran en Bariloche, estaban de paro, estaban con guardias mínimas. La población se tiene que dar cuenta de esto. Vinieron a hacer tabla rasa, a dejarnos absolutamente desamparados. Entonces, la marcha del 24 de marzo no es solo la conmemoración y el tema de memoria, verdad y justicia. Es también una cuestión de pararles la mano. Defensa. Y empezar a marcar un límite para que esta gente empiece a, por lo menos, a aminorar un poco su crueldad. Si los dejamos avanzar, esta vez no se paran con nada. Yo conozco lo que es la crueldad desatada. Lo viví adentro de un campo de concentración. Estos tipos vienen a hacer un campo de concentración a cielo abierto, como los judíos están haciendo con los palestinos, donde la crueldad no tenga límites, donde todo sea posible y donde el resto de la población se acostumbre a vivir en el infierno. Yo convoco a que seamos muchísimos. Casualmente, hablando de ese concepto que vos acabas de tirar en tus últimas palabras, hacen referencia un poco a lo que estábamos hablando también hace un rato sobre el caso Guaymallén de la Petovelo, cómo han formado un grupo comando civil que está ahí en el ministerio, y lo que están haciendo los pibes es eso.
vienen contratados, o sea, estuvieron contratados en la municipalidad de General Rodríguez. Laburaron, entre comillas, cobraron sueldo ahí, todos pibes de entre 20 y un montón 30. de pendejos descorazonados. Sí, que lo que están haciendo es haciendo un control de los empleados de planta del ministerio, le están revisando y hackeando las computadoras para encontrarle un pelo al huevo, como se dice en la calle. Sí, alguna adhesión a una propuesta popular, alguna cosa que los identifique como gente que no es del palo de ellos. Para poder justificar su despido. Sí. Y entonces me acuerdo de esto, lo asocio cuando en su momento en el Instituto Copelo él está dando el discurso que dio, que hizo desmayar a 2 pibes, y en un momento determinado le dice a Petovelo que hablando de esto de encontrar nidos de corrupción, así lo dijo, se emocionaba su ministra, lloraba. Claro, ahora entendemos por qué lloraba, porque era una ficción. Era un reconocimiento a la tarea de su grupo. Pero de tarea. es como la Gestapo, es como la SS. Nada más que son civiles, nada más. Exactamente, con lo cual eso es mucho peor. Peor, ¿no? Porque habla de una sociedad mucho más degradada. Sí. Bueno, Luis, vamos a nos vemos otro el sábado. tema. Sí.